Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es María José Cortés Lomelín. Formo parte del equipo formo parte del equipo con Ana Amores Gamboa y mi compañera Luz Gabriela Lerma Cisneros. Y estamos aquí para realizar la entrevista de trabajo final para la materia de corrientes psicoanalíticas en la Universidad Marista de Querétaro para tercer semestre con el profesor Fabio Sepúlveda. Durante esta entrevista vamos a estar entrevistando a una psicóloga educativa con experiencia en la educación especial, cuyo nombre pues es Ivonne es Alejandra Zamudio Soto. Ella asimismo tiene una maestría en estudios de psicoanálisis, tiene una licenciatura en humanidades, la cual estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, y también tiene una licenciatura en psicología de la Universidad del Valle de México. Que al igual estuvo en seminarios como fue el Equilibrium de la UMC al 2021, el Biopolítico y el Necropolítico de la UMC de la UNAM, en el Cuerpo, Género y Diferencia Sexual del Círculo Psicoanalítico Lacaniano, y a su vez ha publicado un libro que es Las clases frente a todo, lo armonioso y el cuidado en la escuela. Y pues sin dar más, vamos a iniciar con la entrevista como tal, realizando una pequeña serie de preguntas y pues a continuación sus aportaciones. Entonces, como primera pregunta vamos a iniciar con ¿qué es lo que le llegó a interesar del psicoanálisis o de esta corriente psicoanalítica? Justamente era como de estas preguntas que yo creo que siempre estoy como tratando de contestar para mí misma y como en general, porque creo que son como, dependiendo del momento, es como lo que hace que me acerque o me aleje de pronto del psicoanálisis, incluso en la misma pues práctica, digamos. O sea, sé que mi práctica está posicionada así desde ahí, pero trato como de ser también como muy crítica pues, de la teoría. Entonces diría que en un primer momento pues lo que me llama la atención o lo que me llamó la atención del psicoanálisis fue que le daba como mucha apertura a la singularidad. O sea, cuando yo estaba estudiando psicología, em, me resultaba como muy problemático que hubiese como tantas características o tantas manifestaciones que estuvieran eh, como leídas a partir de lo patológico o de la enfermedad, ¿no? Cuando pues de pronto, pues no sé si les pasa a ustedes, pero yo me acuerdo que cuando mis compañeros y yo leíamos el DSM, que nos estaban como explicando eso, no, o sea, todo el mundo decíamos como tenemos todos los trastornos, o sea, soy yo eso, ¿no? Y entonces eso resultaba como muy problemático, evidentemente no solo como para quienes se están formando como psicólogos, sino ya en la práctica, ¿no? Porque como que estas distinciones entre anormalidad y normalidad no son muy claras, luego entre enfermedad y salud tampoco. Y luego si uno va como a ciertas cuestiones de antropología y de historia, pues se vuelve todavía más problemático. Entonces creo que a mí lo que me lleva al psicoanálisis es que fue como una, en primer lugar, como un cuerpo teórico que le daba como espacio a la singularidad, o sea, que no se preguntaba mucho como por esta normatividad de en dónde vamos a inscribir a este sujeto, sino más bien en cuestiones como de escucha, o sea, como que decía, a ver, vamos a escuchar porque todo eso que diga tiene como una particularidad para el sujeto, o sea, tiene una lógica por la que opera así, por la que habla así. Entonces creo que fue eso y que en general creo que siempre también me estaba interesada en cuestiones como muy eh, residuales, como muy de aquello que se deja fuera eh,
pues como digamos desde proyectos científicos o tal hasta pues como nociones incluso conceptuales o históricas, y creo que el psicoanálisis recoge mucho cuestiones como residuales, o sea, le interesan los sueños, le interesan los equívocos, y eso a mí me late mucho, o sea, creo que mi interés va también como por estas nociones como de que son cosas que casi a nadie le interesan, o sea, casi nadie se las toma en serio, ¿no? Porque en psicología hay mucho como de que, no, sí, hay que escuchar al paciente y tal, pero en general no, o sea, en general la verdad es que los terapeutas, bueno, me estoy hablando tal cual así como de psicoterapia, pero también los psicólogos educativos están como muy preocupados por cuestiones muy de que la familia, el aprendizaje, y esas son las cosas que quieren escuchar. Y creo que el psicoanálisis es una práctica que al menos o sea, en lo que la dirige, está como muy abierta o se supone, ¿no? Que la posición es mucho decir, no, que venga o sea, como lo que tenga que venir, ¿no? O sea, ya después, digo, ya uno hará con eso ciertas, movimientos o tal, pero pues sí, diría que por eso, porque aparte es como, apenas escuchaba una persona que dio un curso que decía como es que el cuerpo teórico del psicoanálisis es delirante, o sea, es una cosa rarísima. Y sí, o sea, justo sí, yo decía, sí, o sea, sí es raro, la verdad, ¿no? O sea, entonces, eh, supongo que eso también me llamó la atención. Ok, pues sí, la verdad es que nosotras también, incluso como entre clases, nos encontramos así de no entendemos qué estamos viendo, ¿no? No sabemos ni a quiénes estamos viendo, Sí, sí, sí. pero pues a la larga pues han sido muchos como sus aportes, ¿no? Especialmente como cosas muy importantes, cosas muy puntuales para lo que ha sido como todo este inicio de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, bueno, llevándolo un poquito de la mano con esta, ¿cuál es la diferencia que tú ves o que tú encuentras entre lo que es el psicoanálisis y otras corrientes u otros tipos de psicoterapias? Mm, pues sí, o sea, sí creería que lo principal es esto, que no se inscribe como en parámetros, pues sí, como de salud e enfermedad. Y eso para mí sí es como muy importante porque mm, como que al menos desde donde a mí me formaron en psicología y desde donde he dialogado como con personas que hacen psicología o que están formadas en psicología, es muy claro ver que la psicología en general sí tiene como una alianza pues como muy perversa como con ideologías dominantes vía discursos que parecen como muy amigables o vía esto, ¿no? Como de la salud o el amor propio o el autoconocimiento, etcétera. Y creería que lo que hace diferente a ciertas prácticas psicoanalíticas, porque también pues dentro del psicoanálisis también hay, digamos que son los psicoanálisis, ¿no? Entonces, o sea, creo que la gran diferencia es que el psicoanálisis sí se posiciona diferente, o sea, trata como de estar todo el tiempo advertido de que hay justo como que hay discursos que tratan de cooptar las subjetividades. Entonces, no es como que de facto sea algo que está fuera del sistema, digamos, pero el estar advertido, o sea, el decir como de, wow, me tengo que ir como todo el tiempo eh, siendo crítico o como, a ver, pensando bien qué es esto, ¿no? Reflexionándolo, me parece que es para mí así la diferencia brutal. Eso y que creo que es mm, un saber que todo el tiempo se está cuestionando cuáles son como sus principios, ¿no? O sea, es como de los saberes más cuestionados por otras disciplinas como la historia, la sociología, la antropología,
también lo usan, pero eso, o sea, el hecho de que esté todo el tiempo siendo cuestionado por los mismos practicantes, mm, pues yo diría que es su principal diferencia, porque pocas veces en otros ámbitos pues hay como un cuestionamiento al uso de ciertas categorías, ¿no? Que, pues no sé, que están como hasta naturalizadas, o sea, salen como estos síndromes nuevos de, no sé, generalmente en inglés, ¿no? Como del burnt out, de que el ghosting y todo eso. Y digamos, yo obviamente estoy generalizando, pero sí creo que desde otras posturas es muy fácil adoptar este tipo de términos o estas categorías, como sin preguntarse qué es eso, o sea, qué está diciendo eso de los colectivos, de los contextos donde vivimos, de las personas que se identifican con eso. Este, sí, o sea, como que el psicoanálisis apunta a justo a tratar de no estar en la identificación todo el tiempo, ¿no? Con categorías, con cosas. Entonces, yo creo que esa sería como o sea, la diferencia que ahorita diría es esa. Bueno, viéndolo con esta diferencia que nos acaba de comentar usted, ¿cómo cree o cómo piensa usted que se constituye uno como psicoanalista? Como que mencionaba antes de que tiene que ser uno muy crítico, tiene que realizar ciertas perspectivas acerca de lo que está viendo en el panorama. ¿Usted cómo lo considera para que uno se desarrolle, se constituya como psicoanalista? Wow, esa es una o sea, esa es una enorme pregunta. Este, eh, o sea, digamos como desde o sea, como desde la orientación que yo conozco, sí hay como de alguna manera ciertos postulados, ¿no? De lo que supone que debe pasar para que eh, una se asuma como psicoanalista y son como esta cuestión de, pues, evidentemente estar en contacto como con la obra pues, de psicoanalistas, ¿no? Y después como la cuestión de haber atravesado un análisis y de tal vez estar como en supervisión clínica y todo. Mm, pero yo creería que es muchísimo más complejo que eso. Precisamente como por esta cuestión de de las identidades, creo que es como, al menos para mí, porque sí creo que es una cuestión muy singular. O sea, es como de que ahora sí como de cada analista tiene como su proceso para asumirse como uno, como una, ¿no? O sea, yo les puedo compartir, por ejemplo, que para mí ha sido un camino muy largo y muy complicado, porque yo todo el tiempo estoy como tratando de no caer justo en este tipo de identificaciones de que, las psicoanalistas son así, las psicoanalistas hacen esto, ¿no? O, tengo que estudiar tal cosa y que me den como mi papel para, asumirme como tal. Y al menos, por ejemplo, yo estudié con Fabio la maestría en la UAC en psicología clínica, que es de orientación analítica, y luego en el claustro, que es estudios en psicoanálisis. Y, pues, o sea, yo les puedo decir que de una y de otra salí así como, ¿a poco esto ya es como ya? O sea, y no, en realidad creo que para asumirse como psicoanalista de entrada, pues nunca hay un momento en el que haya como una señal de que ya es el momento, ¿no? Sí, creo que es como una cosa de asumirse y tratar de sostener ese lugar como todo el tiempo en la práctica, ¿no? O sea, y si no todo el tiempo, como estar en la apertura de que es una función de equívoco, o sea, de que a veces se va a estar ahí como muy bien posicionada como psicoanalista y otras veces no tanto, ¿no? Pero que lo importante, al menos para mí, es estar como en ese ejercicio constante, reflexivo, decir, bueno, sí, en esta sesión, pues de plano eh,
no sé, o sea, tal vez estaba pensando en otra cosa, me recordó a tal cosa y yo me fui, o X, pero retomar, o sea, como que todo el tiempo estar retomando y volver como a tomar la postura, ¿no? Todo el tiempo. Este, pues para mí sería como lo más, pues sí, como lo más importante del ejercicio y seguirse formando, porque en realidad, eh, pues estudiar psicoanálisis es difícil, o sea, sus lenguajes, incluso sus prácticas, o sea, que sean como tan diversas ya ahora y que mm, pues ya también ya son 100 años, ¿no? Entonces también es estarse como formando constantemente con nociones pues de ahora, o sea, pensarlo ya desde contextos actuales y aparte contextos situados. Mm, sí, es una labor eh, pues ardua, diría yo, y compleja y que nunca se acaba. Entonces, de tantito voy a parar tantito la grabación. Ujú. Listo. Mm, ay, nuevamente, ahorita lo que estaba diciendo que justamente estábamos preguntando más que nada sobre esto del psicoanálisis, porque sí nos había comentado sobre los Fabio que era muy difícil uno asumirse como psicoanalista, porque como bien dice usted, no nada más te dan un curso y ay, ya soy psicoanalista. Y nos causaba mucha intriga como uno que ya está en la profesión ya dice, ok, incluso aún así de que me tengo que andar actualizando, no me siento todavía uno, o ya lo soy, o más o menos si me puedo decir así. Y viéndolo como de la mano, estábamos viendo que además de Freud, ¿qué otro psicoanalista, según usted, ha contribuido significativamente a una reflexión filosófica sobre psicoanálisis? Pues, o sea, sí creería que, pues, o sea, clásico, pues, Lacan, o sea, seguramente si le preguntaran así a quien sea, les diría, no, Lacan, ¿no? Este, porque pues él finalmente se posiciona como en una relectura de Freud muy, muy innovadora, ¿no? Que lo lleva como a tener una propuesta muy diferente y como en sí misma súper igual o digamos que extrañamente diferente a lo que hace Freud. Entonces, pues definitivamente diría que él, eh, aunque su obra, la verdad, es complicado. O sea, yo, por ejemplo, yo en la licenciatura yo no tuve ningún maestro que fuera psicoanalista, ninguna maestra que fuera psicoanalista. Lo cual hace como aún más raro que después haya dicho como de, quiero estudiar psicoanálisis. O tal vez no, igual como todos mis maestros, así de que, qué raros, yo no quiero eso. este, pero digamos que la verdad es que a pesar de que yo reconozco que sí, cuando lo leo digo, wow, qué cosa más diferente y más extraña. Eh, sí, al menos para mí sí ha sido como muy de a poco su obra, porque yo, o sea, en mi, o sea, en mi situación, soy como una persona que sí necesita mucho como del diálogo y como de eh, pues sí, como de esta retroalimentación todo el tiempo, ¿no? No nada más con los textos, sino tal vez con personas que también ya leyeron, los mismos textos y así. Pues diría que Lacan, pero también hay una autora que recién conocí, no sé, hace como 2, 3 años, que es Lucy Irigaray, que es también una psicoanalista, pues a mí me parece como muy importante. Aparte se peleó con Lacan. Entonces eso lo hace todavía más interesante porque les digo, a mí me interesa como mucho cuáles fueron como estas lecturas o estas
prácticas que se han dejado de lado, como por seguir, digamos, pues eso que se quedó, que se estabilizó y que ahora sí como que ganó adeptos y sigue produciendo cosas, pero sí es interesante pensar quiénes se quedaron en el camino y por qué, o qué es lo que en ese momento no servía, ¿no? O no estaba tan padre, porque ella tiene una historia como muy interesante ahí pues sí, con Lacan. Entonces, actualmente, de hecho, su trabajo se está retomando mucho desde estudios feministas o como de contexto situado. Entonces, ella me ha gustado mucho. Diría que de la escuela inglesa, así todos me van a cancelar en el psicoanálisis lacaniano, pero a mí me gusta mucho Donald Winnicott, este, porque creo que tiene como una perspectiva muy innovadora, como especialmente la atención con niños. Entonces, él también me gusta. Mm, mm, ¿Quién más? Pues es que he estado leyendo ahora como investigaciones por ejemplo, de gente que está haciendo psicoanálisis en México y que ya está como, pues eso, como que hace su investigación y dice, pues yo propongo tal cosa, o mi lectura de la psicosis o de la melancolía o de tal es esto. Pues creo que esos trabajos que no son, o sea, digamos como no son los grandes autores, pero están haciendo cosas interesantes. Entonces diría que ahorita como, pues sí, ellos. Y es que creo que yo leo más de otras cosas, o sea, sí leo como a Freud y a Lacan, digamos, pues, pero sí, como que mi onda es más leer cosas como de historia, de filosofía de la ciencia, de historia de la ciencia, que han adoptado ciertas herramientas del psicoanálisis y las ocupan para otras cosas, pero que a mí me parecen muy útiles para la práctica psicoanalítica. Por ejemplo, diría que leer etnografía es de las cosas que pueden formar muy cañona o sea, a una psicóloga, a un psicólogo. Hacer etnografía, leer etnografía. O sea, yo ahorita que estoy en otro posgrado, en ciencias sociales y humanidades, estamos leyendo cosas de etnografía para hacer etnografía tal cual, y yo todo el tiempo estoy como esto es psicoanálisis. O sea, alguien que hace psicoanálisis haría grandes etnografías eh, en la vida, ¿no? Entonces, creo que más. Bueno, como usted decía, justamente el psicoanálisis es como todo un tema que va cambiando constantemente, vienen nuevos autores, otros desertan, pero lo importante del psicoanálisis es justamente que se enfoca en lo residual, ¿no? En aquello que no es visto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿usted considera que el psicoanálisis, a partir de que se enfoca en lo que los otros no posicionan su visión, entonces, cómo el psicoanálisis crea un cambio en la forma de vivir del paciente? Mm, mm, Híjole, pues es que finalmente como o sea, como se trabaja con el inconsciente, mm, sí creería que los cambios es que la palabra no es profundos, pero suelen ser como muy radicales, no en el sentido de que alguien vaya como drásticamente a cambiar su vida, pero de alguna manera sí lo hace, porque tener otra perspectiva de lo que se mira y de las cosas que suceden en la vida o sea, en nuestra vida, tener como otra posición ante las cosas, sí es algo muy complicado o sea, de verdad, es como un tren que se cambia de vía
en el momento como menos inesperado, ¿no? O sea, sí, o sea, como o sea, ahorita que pensé como en el tren, sí es como estos trenes que van derecho y ya ven cuando como que sacan la vía para que dé la vuelta y uno dice como, "Órale, ¿cómo, o sea, cómo algo así de mínimo puede mover algo tan grande y que va tan veloz?" Eh, y yo creería que eso es un poco lo que, o sea, lo que se apunta en psicoanálisis, ¿no? Que no sea, o sea, que el movimiento ni siquiera es como, a veces no sabemos ni a dónde va a ser, pero si hay un cambio, o sea, si hay efectos de algo, es porque se está trabajando como con lo inconsciente, ¿no? Con, eh, pues eso, como que siento que es tan fácil como de, mm, no sé, tal vez así como, o sea, me acuerdo ahora como de una paciente, ¿no? Que está muy preocupada porque quiere bajar de peso, pero así como es, y ha sido como un largo recorrido de la repetición constante de esto, pero eventualmente sí hay como estos cambios en los que ya no se pregunta tanto como por qué no baja de peso, sino por qué, o sea, qué es lo que hace que ella se vea de cierta manera en el espejo y entonces eso la haga pensar en la comida y en que tiene que bajar de peso. Parece ser el mismo conflicto, o sea, la misma pregunta, el mismo malestar, pero no es el mismo malestar. O sea, que te moleste que comes muchas cosas, a que te moleste, o sea, que empieces a pensar por qué en primer lugar te molesta ver tu cuerpo o el cuerpo de cierta manera y cuáles son los parámetros que hacen que tú veas así tu cuerpo. O sea, que empieces a decir, ah, pues el cuerpo es gordo, ¿no? O el cuerpo es feo o es bello o tal. O sea, me parece como un cambio de perspectiva que es que yo nunca quiero sonar así como de que, ay, psicoanálisis es lo más cool, pero pues sí, porque todos los psicoanalistas generalmente son muy así de que el psicoanálisis es la onda, ¿no? O sea, sí es la onda, pero no es la onda para todo, ni para todos, ¿no? Entonces, pero sí creería que ese tipo de cosas como mínimas son, eh, son brutales como para un sujeto. Y creo que ese tipo de cosas difícilmente se hacen en otras prácticas. Yo creo que pueden llegar a hacerlas, pero no sé si tienen la intención de hacer ese tipo de cosas. O sea, como de tejer ya no, modificaciones de conductas, sino la perspectiva como tal de alguien. O sea, la perspectiva y su posición ante las cosas o ante la vida tal cual. Este, Creo que eso es lo que hace como tan diferente al psicoanálisis. Perdón que me Antes de seguir, interrumpa. Ah, sí. ya se va a acabar la sesión, entonces le cortamos y seguimos. Sí, Va, gracias. me voy a tratar de apurarme, lo prometo. Ahora, listo. Va. Usted nos comentaba entonces que en los pacientes hay un cambio radical que se refleja en su conducta y esto es debido a que pues lo inconsciente se hace consciente, ¿no? Pero sabemos que en realidad actualmente como que el concepto del inconsciente no es algo medible, ¿no? No es algo que podemos encontrar como en cierta parte del cerebro. Entonces le queríamos preguntar, ¿le parece importante que el psicoanálisis de hoy se confronte con los saberes biológicos o con las ciencias en general? Mm, pues primero o sea, creo que más que conducta es un cambio de perspectiva. O sea, que hace que ya eh, se actúe de formas distintas, al menos, ¿no? Con respecto como a los saberes biológicos, yo creo que el psicoanálisis siempre se ha estado como confrontando con esos saberes. Porque les digo que aparte creo que es como una
disciplina, saber que ha recibido como, que siempre ha estado como muy en tensión como con otros paradigmas o con otras, sí, como con otros saberes, otras ciencias. Entonces, creo que siempre ha estado como en esta tensión. También creo que mucho de lo que, o sea, de lo que se produce actualmente tiene que ver con lo que generan estas tensiones. Entonces, más que, no sé, o sea, siento que más que sea necesario, ya sucede. O sea, que esté como todo el tiempo en esta, sí, como en estas riñas, digamos, pero que son riñas, pues no en un mal sentido, digamos, sino que son muy productivas a quien quiere tomar como ciertas críticas para elaborar ciertas posturas o tal. Pero sí, o sea, como si la pregunta va tal vez como orientada, como si el psicoanálisis tal vez necesitaría, mm, tal vez como utilizar o hacer uso de estos nuevos conocimientos para legitimar algo de sus postulados. Mm, no sé si los necesita, pero creo que, por ejemplo, o sea, todo lo que escribió Freud acerca de las neuronas, por ejemplo, después se ha encontrado que, pues, digamos que sus intuiciones pues, eran la onda, ¿no? O sea, efectivamente así sucedió un poco, era como muy similar a lo que él intuía. Em, Y aparte, creo que, o sea, me refiero como a estos teóricos porque finalmente son como grandes representantes pues, del psicoanálisis. Tanto Freud como Lacan, o sea, muchas de sus elaboraciones más bien tienen que ver como con lecturas que hicieron de otros. O sea, no que se los hayan fusilado, habrá quien sí diga pues que sí, la verdad hay muchas cosas que uno dice, híjole, no le dio el crédito a tal o así. Ya quienes hacen como más historia del psicoanálisis y todo esto. Eh, pero creo que ahí se ve que sí, que todo el tiempo hay como esta apertura, digamos, mm, a, sí, como otro tipo de saberes. No sé si para legitimarse, más bien yo creo que como para producir nuevas tensiones, porque sí creía que las tensiones son muy necesarias en cualquier saber. O sea, estar como todo el tiempo viendo hacia dónde ellas. Ok, sí, pues es como algo que se ha visto más como confrontado, ¿no? Porque desde un inicio que inicia, bueno, desde lo que sabemos que Freud inicia en esta rama de medicina y cómo esto lo va llevando a todo lo que se ha vuelto, pues ahora como este psicoanálisis, ¿no? Pero hace un momento, pues estaba mencionando sobre este tren como este cambio de vía repentino en el inconsciente. Entonces, yéndonos más o menos sobre esa misma vía, ¿para qué sirve, o bueno, para qué diría usted que sirve acceder a este saber sobre el inconsciente? Mm, o sea, digamos, como en la práctica eh, clínica, sí creo que es porque en, en todo malestar, digamos, hay pues sí, como se dice, como hay un saber no sabido, ¿no? O sea, hay algo que está de alguna manera haciendo que X sujeto esté padeciendo de tal cosa. Y ese saber puede ser, o sea, ese saber le precede, ese saber como que pues, no es de nadie, digamos, es del otro, pero lo atraviesa y lo hace actuar, lo hace hablar, ¿no? Entonces, en la medida en la que en la práctica clínica ese saber de alguna manera se va sabiendo, este, tiene efectos como pues sí, como en los sujetos, o sea, en algún momento, pues sí, darse cuenta que el saber que lo atraviesa a una es, eh,
pues no sé, o sea, tan básico o tan complejo como todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales o tal, que parece que no, o sea, que son enunciados como muy simples, pero que son saberes que están ahí operando, pues justo como a un nivel inconsciente. Entonces, saber eso y poderlo articular de otra manera, ni siquiera es como que ya no vaya a operar, ¿no? O sea, sino que el sujeto va a estar advertido de, es que esto tal vez tiene que ver con que lo que dije yo la otra vez y entonces a lo mejor estoy como enganchado con esto o tal, ¿no? O sea, elaborarlo de formas diferentes, creo que es la posibilidad que apertura el psicoanálisis. O sea, que algo no es fijo, que cualquier enunciado podría ser ese, pero también podría ser otro. O sea, podría estar articulado de otra manera, podría significar otra cosa. Y entonces en ese sentido nada está dicho como, o sea, nada está dicho como en algo fijo, ¿no? Nada es como esencialmente eso. O sea, puede ser mil cosas. Y creo que eso apertura una cosa, pues sí, muy extraña, pero al mismo tiempo, pues muy alegre para los, o sea, muy alegre y muy angustiante para los sujetos, porque pues también es como si nada es de determinada manera solamente, la apertura es eh, pues inmensa, digamos, ¿no? También habrá que hacerse responsable como de eh, qué es eso que nos articula y cómo se está articulando en cierta situación. Ok, entonces, pues igual como que intentando hilar estas ideas entre cada pregunta, justo con esta parte que llevamos de que, pues, queramos o no estas ideas o todo esto se va también repercutiendo por cada persona y por lo que cada persona es, o bueno, por cada sujeto como de manera individual. También nos abre como muchas gamas de lo que puede ser para uno, no puede ser para otro, lo que puede significar como para muchos, no se puede dar como en una mayoría o en una totalidad. Entonces, pues justamente a través de esto nos gustaría saber, para usted o desde su punto de vista, cómo concibe lo que es el trauma. Mm, pues, ay, es que ahorita estoy leyendo unas cosas extrañísimas sobre el sueño y las utopías y así. Entonces, creo que la noción de trauma, últimamente le he pensado como mucho en relación al shock, que sería como el trauma, digamos, desde Freud, es como algo que no dejó como una huella, ¿no? Como tal, sino hasta la próxima vez que se le encuentra. Y entonces eso que deja eh, aparece, digamos, ¿no? O sea, como si mal no recuerdo, decía algo así como que a veces no es la situación actual, digamos, la que produce el trauma, sino es una anterior que está ligada con esa que acaba de pasar. Entonces, pues evidentemente lo pienso un poco desde ahí, que es lo que recuerda en Freud, pero ahorita sí creo que es como, actualmente les digo, lo pienso más en relación al shock, que es como una idea, al menos desde Walter Benjamin, que es como esta idea de que los sujetos están todo el tiempo en un estado de shock. O sea, es como un shock tras otro, ¿no? Y ahora con el grupo con el que lo hemos estado pensando, es un poco, ponemos el ejemplo de las redes sociales, como, o sea, ves una noticia horrible de una chava que asesinaron y ni siquiera es como terminó de procesar eso, o sea, ni siquiera sabes qué aconteció porque es como del orden de lo así, de lo intratable justamente. Y la siguiente, o sea, el siguiente día ya hay otra.
y al siguiente día ya hay otra, ¿no? Y al siguiente día un tren chocó con tal o un, no sé, o sea, en un estadio de fútbol, ¿no? Lo que pasó. Y como que hay una incapacidad de actual, como de hacer experiencia de eso. O sea, yo recuerdo, bueno, ahorita porque me acordé, ¿no? Pero de esto que pasó en Querétaro, en el Corregidora, que fue como súper impactante para, o sea, en redes y en la gente, ¿no? Me acuerdo que yo estaba ahí en Querétaro y entonces se fue como el tema, ¿no? Así de, no, ¿qué pasó? Y no entendíamos, ¿no? Justamente el trauma que tiene que ver como con esta imposibilidad del sujeto para tramitar eso, o sea, para encontrar como palabras o experiencias que lo anuden como a ciertas cosas. Pero la cosa es que pasan 2 días o 3 y estamos como ya súper acostumbrados a que pues es que ya nos agarró el otro shock, ¿no? Y por ejemplo, ahorita yo me acuerdo y digo, pues, ¿qué habrá pasado con esas familias, no? ¿O qué pasó como con la liga o con la porra o tal? Pero es que es uno tras otro tan así. O sea, esta información, saturación de información que tenemos hace que sí sea nuestra experiencia sea intramitable. O sea, y no porque no, el sujeto a veces no es que no se quiera dar el tiempo, ¿no? Es que no lo hay. O sea, este, pero eso sí tiene sus efectos. O sea, sí hace cosas, ¿no? En nosotros. Entonces, pues, no sé, probablemente llegue como una experiencia que aperture algo como del orden que quedó ahí como de forma pues intramitable, no sé. Sí que diría que ahorita está relacionado con eso. Con esta definición que usted nos menciona como el shock es cambiante y más que nada los efectos que nos está comentando, usted sobre su perspectiva o con su experiencia profesional, ¿qué efectos produce la represión en general? Viendo que también el shock es muy cambiante, la represión qué ejemplos podría tener. Mm, es que, híjole, no sé, es que creo que ahorita es como eso, como que se vuelve muy problemático, precisamente porque creo que la represión como operaba, digamos, este, pues sí, como opera al menos en lo que dice Freud, sí tiene que ver más bien como con una experiencia que es justo del orden como de lo intratable en ese momento y entonces queda como cancelada, ¿no? Mm, es que ahorita no sé, o sea, creo que más bien es como un estado continuo de... mm, o sea, pienso mucho como en este esquema que ponía Freud de las huellas némicas y como de la pizarra mágica, ¿no? O sea, que era como que las experiencias se trazan, pero hay experiencias que van a quedar como más marcadas que otras. Y ahorita al menos me preguntaría como qué tanto de verdad, en lugar como de pizarras, si hay una cosa como de teflón, ¿saben? En, en los sujetos, o sea, en el sentido de que son como, supongo, como defensas ante lo que sucede, porque pues también imagínense si todo el tiempo estuviéramos inscribiendo la crueldad y como la violencia que hay actualmente, lo cual al mismo tiempo no, o sea, no quiere decir que no se esté inscribiendo algo, ¿no? O sea, que sí está ahí, pero tal vez está operando de formas como bien diferentes, o sea, hay, mm, pues ya, y ahorita pienso, por ejemplo, en Recalcati, que es un psicoanalista italiano, que ya está hablando como de el hombre sin inconsciente, o sea, de justo, o sea, como, porque para que haya inconsciente, pues hubo una represión primaria, digamos, y luego ya la que conocemos, pues es la secundaria, ¿no?
pero él ya hablará de, pues sí, como que parece que la clínica actual tiene mucho que ver más bien con malestares del orden que ni siquiera están relacionadas como con el deseo o con la represión, o sea, como que opera de formas muy distintas. Y pues, bueno, o sea, me queda esa duda porque ahora que mencionas ser, no se puede definir en un solo aspecto, Mm. pero ahora sí que, como usted ha trabajado, ¿ha visto si hay alguna corriente que sea compatible con el psicoanálisis, con la que se pueda llevar pues de la mano? Que usted trabaje con el paciente y diga, ok, también normalmente trabajo con este tipo de corriente terapéutica. Mm, Pues es que o sea, ahora sí que los pacientes son como finalmente, este, tan singulares que habrá quien sí busque, por ejemplo, otro tipo de espacios, digamos, si bien tal vez no del orden terapéutico o del orden sí, probablemente sí de prácticas que le hagan como tal vez sentirse bien o pensar como en otras cosas o tal, pero así, por ejemplo, que yo diga como, eh, no sé, ¿por qué no trabajamos con esta otra práctica o que yo sugiera como otro tipo de práctica, o sea, una práctica específica, sea la que sea? No, nunca ha sido como el caso. Tal vez con niños, sí creería que hay veces que me ha sido como necesario, por ejemplo, decirles que sí los lleven a la escuela, por ejemplo. O sea, que el niño tiene que ir a la escuela sí o sí, ¿no? Este, y no porque yo sea así como muy fan de la educación formal, sino porque sí hacen como la escuela formal hace cortes en la relación, por ejemplo, de los niños con sus papás o incluso o sea, como personas, sujetos ya, pues como eh, o sea, que uno puede identificar ya como del orden como de la adultez o los adolescentes o tal. Sí creo que la escuela o el trabajo, o sea, como actividades, aperturan otra cosa, sí existen. Pero así que sea como o alguna práctica que yo diga como de, tal cosa puede servirte para esto. No, no, no. O sea, la verdad me es como indiferente, o sea, tampoco es como que no sé, tampoco es como que les diga, no, no puedes no vayas a yoga mientras estés en psicoanálisis, o no vayas a los cuencos tibetanos mientras haces psicoanálisis. No, porque eso dice algo de ellos también. O sea, también son eso, como que es parte de su singularidad o de lo que... Retomando con los conceptos psicoanalíticos que hemos tratado como de aterrizar, que fueron como trauma, represión, nos importaría también conocer acerca del síntoma, o sea, a qué se refiere dentro del psicoanálisis y cómo sucede la terapia, cómo se identifica. Uy, es que agarraron conceptos, bueno, por ejemplo, el de represión, que es como un gran concepto en psicoanálisis, y pues síntoma también, ¿no? Porque hay síntoma en Freud, síntoma en Lacan, al menos, o sea, te diría como que esos dos. Pero el síntoma en Freud, por ejemplo, sí tenía que ver con que había algo que estaba como oculto, ¿no? Justo algo que tiene que hacerse consciente eh, para que las personas eh, tuvieran como otra perspectiva, como hicieran otra cosa, ¿no? Eh, Era como muy del orden como de la máscara, o sea, como que algo estaba en lugar de otra cosa, ¿no? Eh,
sí, como ocultando algo, incluso por eso hace como muchas interpretaciones Freud, ¿no? Porque siempre es como de, eso que usted soñó, puede ser esto, puede ser lo otro y tal. Incluso creo que el síntoma en Freud estaba muy ligado eh, bueno, en Lacan también, como a lo de malestar, pero creo que en Freud era muy evidente que el síntoma era, o sea, era un malestar no nada más para el sujeto, sino para quienes las rodeaban, ¿no? Principalmente las histéricas, o sea, muchos de sus casos, pues son personas que son chavas que llevan sus papás a psicoanálisis, ¿no? O sea, y Freud trabajaba o sea, con ese síntoma que ubicaban, digamos, otros. Pero en Lacan creo que el síntoma tiene que ver más como con una formación que ha hecho el, el sujeto y algo que dice algo sobre su deseo y que eh, o sea, que no necesariamente es, digamos, del orden como de lo que es patológico o está como mal o es repudiable. Al contrario, a veces el síntoma es lo que hace a los sujetos ellos. O sea, como que yo sin mi síntoma, probablemente pues algo de mí estaría ahí como sin ser completamente eso que soy, ¿no? Porque está como más ligado al sujeto, está al deseo, no tiene que ver como con cuestiones que se estén ocultando, o sea, para Lacan el síntoma va a ser algo que es eso como muy, muy propio. Mm, y sí, o sea, creo que son como tratamientos eh, completamente diferentes. Lo que sí es que ninguna ni en otra veo que haya como que hay una como preocupación como si podría tener un psicólogo o un médico de erradicar desaparecerlo, pues, ¿no? Como si se dan cuenta todo el tiempo es como tratar de desentrañar qué onda y qué efectos puede tener eso y en qué se puede volver, porque siempre es como que se vuelve otra cosa. Eh, sí. Ok, entonces nos menciona que el síntoma es como algo muy propio de cada persona y que a veces refleja, bueno, siempre refleja normalmente si algo como que el sujeto desea. Y mencionó que a veces puede como presentarse en los sueños y me surgió la duda de cuál es la permanencia que se sigue teniendo acerca como del desciframiento de los sueños en el psicoanálisis actual. Mm, pero es que supongo que eso es también como de la práctica de cada psicoanalista, pero es que justo les digo ahorita que he estado leyendo como sobre cuestiones de sueño, no desde propiamente desde psicoanálisis, pero me hace pensar que sí se está olvidando como la práctica eh, o sea, como el estatuto tan, eh, tan prioritario que tienen psicoanálisis los sueños. Este, pero sí creería que es como súper importante, o sea, sí son elementos mm, que cuando se dan en una sesión, en la práctica psicoanalítica, sí son, este, sí muchas veces son un parteaguas, como para asociaciones que van a ser muy importantes a lo largo de todo el tratamiento. Que son, o sea, cuando lo piensan, traten de explicar un sueño, que finalmente era lo que le interesaba a Freud, después Lacan retoma, que es que a Freud lo que le interesa del sueño es lo que se dice del sueño, no el sueño, o sea, como eh, objeto, digamos, sino cómo se cuenta un sueño, porque es ahí donde está como la trama, ¿no? Digamos, entonces los sueños siempre son rarísimos y nosotros siempre nosotras siempre vamos a tratar de hacer una narrativa de que tenga cierta lógica de lo que soñamos y entonces
es así, es como una consecuencia súper esperable que cometas, o sea, ahora sí como que haya errores, que no, o sea, que las palabras que utilices para querer crear esa narrativa sean también rarísimas, o sea, van a ser asociaciones que justo solo pueden venir del inconsciente, ¿no? Porque digamos que este ser, o sea, como el yo racional, pues no tiene elementos para contar algo tan raro como un sueño. Entonces, sí. Bueno, pues aprovechando justo que va saliendo como esta parte, por así decirlo, loca del psicoanálisis, esta parte del sueño, esta parte de con las cosas que no podemos explicar del todo de manera lógica y que pues al final es algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho, ¿no? Como no entender en esta parte de nosotros que algo no tenga lógica, que algo no tenga sentido, que algo no vaya como hilado para explicarle a los demás. Y pues con esto nos surge también una duda que es pues sobre los estereotipos y sobre las supersticiones que llega a haber sobre el psicoanálisis. ¿Cuáles cree que son como estos estereotipos más comunes que hay sobre el psicoanálisis o cuáles le ha tocado llegar a trabajar? Mm, es que vienen como desde varios frentes, ¿no? O sea, pensaría si lo primero que asocio es con personas, por ejemplo, con las que yo me formé y que pues tal vez solo una persona también decidió cómo estudiar psicoanálisis, pero de ahí en fuera todos mis compañeros en psicología, o sea, eligieron como otras corrientes y o sea, el principal como prejuicio que hay es que, pues eso, ¿no? Que es muy largo, que son tratamientos, extensos, eh, que, que son costosos también, ese tiene, o sea, todo prejuicio creo que sí tiene como cierta, o sea, sí tiene lugar, ¿no? O sea, no por nada están ahí como en lo colectivo. O sea, porque hay practicantes de psicoanálisis que operan bajo estos prejuicios, ¿no? Como, o sea, hacen su práctica psicoanalítica porque hay un prejuicio de que se puede cobrar más de lo que cobra un psicólogo o que el tratamiento dura más de lo que puede durar en psicología. Este, ya en el ámbito teórico también creo que el prejuicio es como que está inentendible el psicoanálisis, o sea, es muy complicado, sus términos son raros, lo cual pues también es real, o sea, yo recuerdo la primera vez que me acerqué a un texto de Lacan. No, o sea, yo creo que lo dejé como 2 años, o sea, que dije, no, o sea, no, ni el caso, ¿no? Como que primero voy a leer otras cosas y a ver si un día le entiendo y así. Mm, creería que es eso, que son de pronto lenguajes como muy oscuros, en donde si no hay como un acompañamiento, o sea, eh, será muy complicado. También que eso es una práctica solitaria, eso es un prejuicio, pero también creo que tiene como mucho de cierto. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, pues esta cuestión de que todo es como sexual y todo es como de que tienes que hablar de la sexualidad y de tus papás y del Edipo y así. Mm, otra vez, o sea, creo que sí hay, o sea, sí hay practicantes de psicoanálisis que sí hacen de eso su práctica, ¿no? Este, pero sí creo que el psicoanálisis tiene que ver como con cosas muchísimo más amplias y, o sea, diferentes completamente. Sí tiene como obviamente una versión o un acercamiento como a toda la cuestión de la sexualidad muy singular a como lo tendría cualquier otro saber o cualquier otra disciplina. Este, pero sí, yo creo que son como los que más, o que no es científico, pero o sea, bueno, ya no sé si me estabas así como preguntando qué opino yo de esos prejuicios, o solo que los enumerara.
pero, por ejemplo, de esto de que no es científico, pues es bien rara como esa, o sea, como si, no sé, por ejemplo, a qué se refiere la gente cuando dice que no es científico, o sea, si se refiere como a esta idea de ciencia positiva, que aparte, pues, no opera ni siquiera en áreas como la biología, como, o sea, creo que nuestras construcciones de ciencia son rarísimas. eh, y todo saber es construido, o sea, tiene una, o sea, la misma ciencia positiva es una construcción también, ¿no? O sea, es una ficción. Entonces, pero sí creo que con respecto al psicoanálisis hay muchos, o sea, hay muchos espacios que el ponerle el que no es científico hace que la gente no se acerque, no sé. Ok, bueno, antes de decir como algo más, ¿le parece si cortamos sesión y volvemos a abrir otra? Pasando al enfoque más que nada de ya lo que se practica de la forma profesional, ¿cuáles son las principales preguntas que usted utiliza para hacer una apertura en la sesión con cualquier paciente? Mm, pues, mm, o sea, al inicio del tratamiento o cada sesión. Ahora sí que cada sesión, Mm. Em, pues con adultos es, o sea, generalmente en las primeras sesiones, em, pues eso, como solo es que los escucho o que les escucho y recordarles que pues el psicoanálisis, en psicoanálisis se trabaja con la asociación libre, entonces que traten como de seguir esa única regla que hay ahí, ¿no? Que digan lo que se les venga a la mente. Mm, y sobre eso generalmente, o sea, salvo que lleguen a decir como que, hoy no tengo nada que decir o tal, pues ya, como que solo se les recuerda, lo primero que se te ocurra o tal. Pero preguntas como tales para iniciar, no, o sea, ya como que todo es sobre la marcha. Y con niños, sí creo que tiene que ver más con, pues, cómo les fue en la semana, o qué hicieron, o tal, pero ellos también, de hecho, ellos son como que quienes más llegan como con el ímpetu de hablar. Entonces, también es sobre la marcha. viendo esto de los niños, ¿considera usted ético y profesional, más allá de lo necesario, que a veces tenga que revelar los detalles que cuentan en la sesión sus pacientes para poder profundizar la relación en el psicoanálisis? Pero con, o sea, revelar como con quién o cómo. Mm, por ejemplo, con niños, más que nada, que le cuente algún aspecto con el que usted tenga que profundizar y al profundizarlo pueda, pues ahora sí que relacionarse o tener como ese, mm, que usted tenga que tomar una función Ujú. que en vez de ser de psicoanalista sea de amiga, que sea de escucha. Claro. No, 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 no. O sea, como que, eh, o sea, diría así eso, como que de entrada no, porque todo el tiempo es como estar tratando de justo no, em, pues de estar como posicionada en una escucha, pues analítica. Pero a veces no sé qué tanto, es que no sé si sea como de amiga o tal, pero a veces hay acciones que, pues que estarían como inscritas en, pues tal vez como en otro orden, ¿no? Por ejemplo, alguna vez un paciente necesita hablar por teléfono para
comunicarse como después de sesión y utilizó mi teléfono, ¿no? Eh, digamos que en el ámbito, pues, dirían como de, no, pero ¿cómo? Tal vez. O sea, sé que son, o sea, también todo el tiempo es como, para mí, estar como advertida de que son acciones que sí se dan en transferencia, pero pues que también sería extraño como todo el tiempo estar en de que no, o si los ves en la calle, ¿no? Y como pasarte o así, pues sí los saludas, ¿no? O sea, vaya, si te saludan, ¿no? Tampoco es, oye, pero sí, no, pero, o sea, como de ahí en fuera me acuerdo mucho que venía como de, o sea, si yo tengo como que contarles tal vez algo eh, propio, tal vez como para que hablen un poco más o así, eh, no, o sea, diría que incluso con los niños, no, casi no, 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 diría que no he recurrido como a esta cosa de decir, a mí me pasaba tal también en la escuela o así, no. Hace ratito bueno, le preguntamos acerca de cuál era como las preguntas principales de apertura o para las sesiones, ¿no? Y que, por ejemplo, con niños lo que se le pregunta es normalmente como de su día a día. Pues bueno, a nosotros nos gustaría saber como cuál es la rutina diaria de usted en su trabajo, como para tener una idea de cómo el número de pacientes, cómo toman notas, o sea, cuestiones de técnica de la terapia y así. Mm, pues todos los días son diferentes. Especialmente porque yo, pues o sea, buena parte de mi práctica es en institución, o sea, en una institución. Este, entonces yo estoy encargada de un servicio de USAER en las escuelas en las que trabajo, que es una unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Y entonces se trabaja con alumnos que tienen dificultades o que tienen algún tipo de discapacidad o más recientemente que tienen algún tipo de aptitud sobresaliente y no sé qué. Entonces se trabaja con ellos para que los docentes, pues les incluyan como en su planeación, les hagan ajustes, se dirijan a ellos como de la manera que para esos niños y jóvenes va a ser más pertinente, ¿no? O sea, si tienen un niño sordo, por ejemplo, en el salón, pues qué tiene que hacer el docente para que ese niño esté incluido y no sea como de, pues no escucha, pues ese es su problema, ¿no? Entonces también se trabaja como mucho con familias y si bien no es psicoanálisis como tal, porque pues finalmente se está dentro de una institución y es un trabajo como muy cambiante, sí creo que mi práctica está como muy orientada por principios, eh, analíticos. Entonces diría que pues eso, como que mi rutina generalmente es, por ejemplo, yo, o sea, de manera institucional, yo les tengo que hacer evaluaciones eh, como psicométricas a los niños y a las niñas y así, pero yo trato como de escucharles primero, o sea, como de, ay, ¿cómo estás? Y tal, ¿no? Y la verdad es que escuchándolos, muchas veces resuelvo como más rápido las cuestiones psicométricas porque me doy cuenta que pues va a haber pruebas que hay niñas o niños que no puedan resolver, ¿no? O si son autistas o son esto, o sea, como si tienen alguna discapacidad ya como tal, o sea, si son ciegos o si son sordos. Pues sí, no es tanto así como de que escucharles como en un psicoanálisis, tal vez como muy de que, ay, me siento y ellos hablan y así. Este, pero sí trato como todo el tiempo de presentar como una postura, pues eso, como analítica de escucha, de ver qué movimientos hacen, relacionarme tal vez como con los
escasos significantes que haya como en su habla, ¿no? En el caso de los niños que tienen dificultades para hablar, como en el lenguaje, porque mucho tiempo estuve trabajando en preescolar, entonces, pues sí, se da como mucho que haya niños que no articulan bien, entonces se trabaja como con movimiento y tal. Y ya en la práctica clínica, porque no la tengo diario, en general la verdad es que mi incursión en la práctica privada psicoanalítica es muy reciente. Entonces, pues sí, hasta apenas diría que tengo como la consulta privada y la verdad sí actualmente sí está más orientada como a adultos, pero pues sí, también atiendo niños. Entonces, habrá días en los que después de trabajar atienda a uno o dos pacientes. Este, mm, los, eso entre semana, los sábados, pues sí, temprano atiendo en línea y después atiendo también, a una niña. Yo sí dejo, o sea, las sesiones generalmente, aunque son de duración variable, trato de dejar como un espacio entre las sesiones para poder como anotar como las cosas que recuerdo y que creo que son importantes y que creo que están relacionadas como con los significantes clave, digamos, en lo que va de el tratamiento. Más o menos como qué me interesa o cuáles son como mis intuiciones al respecto, o sea, de lo que pasó en la sesión. Y también como para despejarme, porque en especial el sábado que tengo como actividades así seguidas, sí, al final del día estoy así como, este, las primeras veces me era muy difícil tomar notas, porque yo quería anotarlo como todo y luego me di cuenta que no, que son como cosas muy claves las que uno nota, porque si no, postergaba yo mucho las notas y pues ya, eh, se perdía, ¿no? Como que ahí mi resistencia, yo creo, pero sí, como, o sea, diría que es como lo que hago en la práctica y sí, o sea, si hay algo que me interesa, trato como de que en las siguientes sesiones, si algo dice de eso, tratar como de no soltarlo, o sea, al paciente, ¿no? Como de que, bueno, ¿y eso qué onda o así? Y aparte de las notas que a veces se suele tomar, ¿hace algún reporte clínico al final, por ejemplo, de cada 3 terapias o algo así? No, 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 no. Bueno, en la consulta privada no. En la institución, pues porque me las piden, como de que estuve trabajando y sabe qué. Pero yo no, ¿cómo les digo? Por ejemplo, si hubo algún niño eso que habló sobre, ay, pero que el fin de semana fue con su papá y que su mamá dijo que tal de su papá o así. Yo no escribo eso en las notas que me pide la institución. O sea, yo solo escribo como de, se dio acompañamiento emocional a tal niño, y, o sea, justifico como tal vez con alguna evidencia como gráfica o tal, como de algún dibujo del niño o eso, pero no, o sea, como que ni ahí porque, pues una, yo creo que no, o sea, la institución en realidad no le interesa, y entonces no le veo como mucho el caso de dejar registro de algo que pudiera ser solo como en la relación con ese sujeto, ¿no? O sea, que solo me va a servir como a mí, pues. Pues bueno, ahora nos gustaría como que entrar más como en el terreno de la terapia con niños, porque pues es como su fuerte, ¿no? Se podría decir. Y bueno, ¿cuáles son como las principales técnicas que usted utiliza justamente en la terapia psicoanalítica con niños? Mm,
pues sí es mucho la escucha. Tengo yo, es que ahorita pues ya, o sea, dejé como el consultorio, pero tengo yo o sea, tengo juguetes, tengo el tapete, tengo como actividades así de que hojas y todo eso, pero últimamente han querido platicar, o sea, se sientan y platican, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Si acaso el juego, pero el juego así como, por ejemplo, no sé, jugar como con pelotas, y ya en lo que estamos jugando, pues ya les hago preguntas o ellos están hablando. Eh, los muñecos ayudan mucho, ¿no? O sea, tener como, este, pues sí, como cosas antropomórficas, es importante. Hay niños, por ejemplo, que eh, la cuestión como de la arena o de las texturas, este, se vuelven como importantes cuando están, por ejemplo, como en esta cuestión de estar, de consolidar el control de esfínteres, o sea, cuando son como muy pequeños y no se hacen del baño o los llevan justo por eso, ¿no? Porque se están orinando en la escuela o en la noche y así. Trabajo con ellos, sí, como con arena, con plastilina, y de ahí como deriva mucho a veces de su diálogo. Entonces, sí, como que esos son dos materiales, pero en realidad el método es, pues muy similar al de adultos. Lo que sí es que uno habla más con niños, o sea, estás como más, o sea, con adultos puede haber sesiones que tú no digas nada, ¿no? Más que hable y nos vemos la siguiente sesión. Y digo, obviamente no siempre, pero con niños no, o sea, con niños es como de, bueno, ¿y eso qué? Y tal, ¿no? Así como muy ujú. Es muy demandante, este, pues sí, como en lo que decimos físicamente, ¿no? Ujú. Bueno, retomando un poquito de lo que íbamos viendo desde el inicio, pues que nos contaba que lo que más le llamaba del psicoanálisis, pues era como estas singularidades, como esta parte individual, pero ya llevándolo hacia la parte de ejercer, ya llevándolo hacia la parte laboral, ¿qué fue lo que la llevó a ejercer dentro de esta corriente psicoanalítica? O sea, ¿qué fue lo que la hizo decidir por ejercer esta corriente y pues en especialmente como dentro de estas áreas que está, pues de las que nos ha estado hablando más que nada? Mm, pues eso, que es como una herramienta muy, muy poderosa, como para pensar, digamos, no nada más la práctica de uno a uno, eh, sino, o sea, las mismas prácticas que exceden el uno a uno. Yo llevo mucho tiempo trabajando pues sí, como en la institución pública, en la educación pública básica. Y la verdad es que si no fuese como por el psicoanálisis, yo creo que ya, o sea, mi locura sí sería como muy ya del orden de que ya no podría como hacer nada. O sea, el psicoanálisis me ha permitido eh, tomar una distancia como con respecto a ciertos procesos burocráticos o incluso el uso de las jerarquías dentro de la misma institución, el uso de la misma función, eh, a pensar como los problemas que se dan dentro de la institución y con los niños o con las niñas, otro tipo pues sí, de prácticas, em, no sé, o sea,
que, o sea, me acuerdo, por ejemplo, de alguna vez que actualmente, por ejemplo, toda esta cuestión del abuso infantil y del maltrato infantil está como muy a flor de piel en las escuelas, digamos, ¿no? En todos lados, pero en las escuelas es muy evidente cómo es que todo esto, o sea, cómo este miedo, estas fantasías como de no ser abusado, no ser violentado, están ahí. Y entonces, por ejemplo, les digo que yo estuve mucho tiempo en preescolar y en preescolar pues los niños tienden a tener prácticas pues, de exploración y de vinculación con los otros a través de tocarse o de verse. Y digamos que a nivel institucional pues hay protocolos para dar seguimiento a este tipo de prácticas que tienen los niños y que pueden ser como interpretadas de manera como muy grave, ¿no? Porque generalmente cuando tienen a un niño que le fue a decir a su mamá que su amigo lo había tocado en el baño y que le dijo que se bajara los pantalones y así, lo primero, al menos en mi experiencia, lo primero que ocurre es que se cree que alguno de los dos niños fue abusado y que por eso tiene como estas conductas y tal. La escuela, les digo, tiene como ciertos protocolos, la institución, pero incluso en la forma en la que operan los protocolos, bueno, yo al menos noto la cantidad de prejuicios que puede haber, que pueden entorpecer los procesos, que pueden incluso hacer que una maestra, una directora termine en el MP por no seguir un protocolo y que está atravesado por las fantasías que atraviesan en ese momento todo el tema, ¿no? O sea, el miedo, la angustia, etcétera, en lugar de abocarse a ver qué está diciendo el niño y qué dice la institución que se haga. Y punto, ¿no? Entonces creo que a mí, al menos esta postura como desde psicoanálisis, porque yo a eso, bueno, la verdad es que cierta templanza que de pronto puedo tener como en momentos que ubico que son muy estresantes para la mayoría de los docentes o de los colectivos, sí creo que ha sido, o sea, se lo atribuyo, les digo, como al psicoanálisis, porque pues yo más bien digo como, bueno, a ver, uno, pues no hay que espantarnos, ¿no? O sea, son como prácticas que los niños tienen, bla, bla, bla. Y a pesar de que eso ya lo saben las maestras y lo saben los papás y lo saben, no deja de haber como ¿saben? Como, sí, como de identificarse con esto que está en el discurso social y colectivo y como entonces, si uno no toma distancia respecto a ciertas cosas, híjole, se puede meter como en problemas, o sea, ya en problemas legales, en malestares, pues hasta propios, como que no, ni te tocan, ni son tuyos, ni son tu culpa. Creía que a nivel institucional eso es lo que, o sea, lo que me sigue como motivando de alguna manera a formarme todavía en psicoanálisis, a pesar de que casi siempre psicoanálisis e instituciones se piensan como dos cosas muy antagónicas, ¿no? O sea, y yo también lo sostengo, o sea, es muy complicado practicar el psicoanálisis como tal en las instituciones, pero eso no quiere decir que sea una herramienta inservible en las instituciones. Al contrario, o sea, creo que eh, serviría de mucho, incluso, por ejemplo, una escucha. A veces los docentes solo quieren que las escuches y ya. Y, y yo veo los efectos que tiene, que tú escuches a una docente, los efectos que tiene en su grupo, ¿no? O sea, para mí eso es así como yo ya ni tuve que entrar a hacer adecuaciones, ni ajustes, ni nada. O sea, la maestra habló. Eso no quiere decir que sea psicoanálisis lo que se hizo ahí, simplemente se le prestó una escucha desde cierto lugar diferente al que se le hubiera prestado a alguien más. Y ella algo, pues, aunque sea de forma, digamos, eh, como en el momento, o sea, no que se quede así y se le haya resuelto la vida, no para nada, pero algo del momento se
hizo que ella, pues no sé, agarrara la onda de otras cosas y entonces tiene una gran práctica docente ese día o esa semana. Y créanme que ya, o sea, cuando estás en lugares así ya marginados, como muy, o sea, con situaciones muy duras, el que una maestra tenga una gran práctica un solo día, ya es así de, porque no sabes qué efectos puede causar eso también en los niños, ¿no? En los alumnos. O sea, un día que una maestra tenga una práctica así insólita, eh, puede cambiarle la vida a alguien. O sea, puede hacer que un niño diga, ah, no ma, esto es, no, no sé. Les juro que ya casi acabamos. Nada más nos faltan las Sí, dos no, no, no se preguntitas. preocupen, yo también lo digo por ustedes, que aparte supongo que van a editar esto y así. Ay, no, no te preocupes, nada más. Ya, solo esa penúltima pregunta. No, sí, no, no sé, pero no, yo no tengo problema, o sea, pero ustedes igual. No, no se preocupe, bueno. Ahora con esto, ¿cómo le puedes explicar a los niños lo que es el tratamiento psicológico y decir más o menos si los niños están conscientes de por qué se les lleva al consultorio? Yo creo que opera lo de un saber no sabido, o sea, sí saben que hay algo, o sea, de que por qué me traen aquí mis papás, ¿no? Porque aparte generalmente les dicen algo, o sea, les explican un algo, así sea una mentira, ¿no? Como de, vas a ir con, a mí por ejemplo me pasa mucho que vas a ir con una maestra que te va a enseñar a comportarte, ¿no? O vas a ir con una maestra que te va a no sé qué. Este, y entonces, bueno, claro que ese enunciado como por parte de los padres o del círculo cercano, pues tiene efectos en ellos. Pero ya que están ahí, yo creo que lo importante de un psicoanálisis en niños es que ellos usen el psicoanálisis, o sea, bueno, usen el espacio y lo usen para lo que, o sea, para lo que ellos lo necesiten, si es que lo necesitan, ¿no? Ni siquiera es que sepan que lo van a usar, pero, o sea, como llevarlos a que hagan de un uso de ese espacio mm, de formas como diferentes a las que a lo mejor sus papás querían. O sea, como de, pues sí te trajeron a comportarte, pero, por ejemplo, él puede decir, pues mis papás dicen eso, pero pues, yo vengo nomás a jugar. Y él no sabe que en el juego está haciendo ya, a lo mejor se están construyendo otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, sabe y no sabe. Entonces yo creo que es ahí a donde hay que llevarlo, a que él use ese espacio, a que diga, ah, sí, yo quise venir porque te quería contar no sé qué cosa. Ese ya es un uso que él está haciendo. O sea, cuando el niño dice, por ejemplo, en los niños, porque el pago lo hacen los papás, ¿no? Pero cuando un niño o una niña ya te lleva algo a ti, o sea, te dice, ah, te hice este dibujo, ¿no? O a mí en la escuela me pasa mucho que pues, hay árboles y luego me llevaban como lo de las jacarandas, ¿no? Y iban como de, ay, te traje esto, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, sí hay una especie ahí como de pago, o sea, saben que ellos están beneficiando de la relación que tienen contigo. Y hay un gesto ahí como de, mira, toma, este, te lo ganaste. Ujú. Y ya, casi última pregunta, pues nos surge la duda, usted que tiene como que gran experiencia justo como en el diagnóstico, la evaluación y el seguimiento con niños o jóvenes con alguna discapacidad o con necesidades especiales o actitudes sobresalientes, hace la pregunta acerca de cuál es la mejor manera para trabajar en el análisis de niños, por ejemplo, que son neurodivergentes, en el psicoanálisis. Mm, pues yo diría primero como justo tratar, o sea, sí, tratar eh, de que esa categoría no opere como identificatoria, ¿no? Como de que, ah, este es un niño divergente así. O, ah, este es un niño con aptitud sobresaliente, ¿no? Porque en mi experiencia eso es lo que está trabando algo de ellos. O sea, están tan identificados con su diagnóstico. O sea, con que, por ejemplo, los niños ya llegan y te dicen como de, no, pues que yo tengo TDAH. Y eso quiere decir que mi cerebro no me deja concentrarme. O que mi cerebro hace que yo haga que me porte mal
¿no? Y tú, o sea, cuando creo que lo principal es como mostrar una actitud como ingenua, ¿sabes? Como de, ay, ¿a poco haces eso? ¿Qué dices que tienes? Dijiste unas letras bien raras, ¿qué es eso? Y ya como que ellos se quedan así de, pues si todo el mundo sabe que es la hiperactividad, ¿no? ¿Cómo tú no sabes? No, pues es que, a ver, explícame, porque yo no sé qué es eso, a ver, cuéntame, porque ni idea. Y cuando ellos empiezan a elaborar qué es la hiperactividad, primero es así evidentísimo el discurso de los padres o de las maestras o de tal, ¿no? Y eso está como muy padre porque cuando empiezas a decir, ah, órale, y por eso te portas mal, o sea, esto de que, ¿qué es portarse mal, no? Y a ver, pues, ¿cómo te portas? Que dicen que te portas mal, no, pues, ¿qué tal? Y así. Luego va a salir, ¿no? Como de, pero es que, ¿qué crees que yo en realidad estoy triste, ¿no? O tal. Y entonces se desvía y ya, ahí, eso habla, ¿no? O sea, otra cosa habla ya. Ahora sí, em, ¿tiene alguna recomendación que nos pueda dar para la práctica del psicoanálisis, ya como para ejercerlo? Ah, no lo sé. No, no creo como que, o sea, como que sí creo que el psicoanálisis es como de necedad. O sea, si a ustedes algo del psicoanálisis les atrae y, y les insiste, o sea, seguramente allí va a estar como algo de su deseo puesto en formarse o en cuestionar algo de allí o qué sé yo. Mm, y que, pues no, o sea, como que más bien que sospechen siempre como de todo, o sea, de que sospechen, pero en un sentido como crítico, ¿no? Porque el psicoanálisis, igual que muchas disciplinas, está llena como de banda como bien patán y bien patana, como que va a tratar de colonizar el saber y como de decirles qué es, y al menos creo que en su estructura o en sus postulados como más revolucionarios, porque tiene otros también muy conservadores y tal vez muy tradicionales, pero en los más atrevidos, digamos, la cosa es que una sea crítica. O sea, que una más bien se esté cuestionando hasta las cosas más básicas, ¿no? Yo recuerdo que en la maestría tenía una compañera que venía de formación de literatura y otra que venía de filosofía. Y entonces, cuando ellas escuchaban cosas como de que del Edipo y eso, o sea, que sabían a lo que iban, ¿no? O sea, también les estoy hablando de gente que sí sabe que va a hablar de cosas, o sea, que del Edipo y todo esto, y más o menos tienes noción de, ah, sí, y que todos los niños quieren matar a su papá, y sabe que, ¿no? O sea, como... Pero ya en las clases yo recuerdo mucho que ellas decían, es que es rarísimo. Dice, o sea, pero ¿por qué el monedero creo que era de Dora? Es su vagina. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde se sacó eso? Freud, ¿no? Y claro, o sea, cuando tú, o sea, también dices, pues, porque aparte, por ejemplo, yo que venía de psicología y que yo decía, juraba a mí que yo ya estaba desintoxicado de la psicología. No, o sea, te empiezas a dar cuenta que tú también operas bajo supuestos, o sea, tú ya se la creíste toda, ¿no? Y no tomas como un paso atrás para decir, pues sí, o sea, qué raro, ¿no? Porque aunque al final alguien te elabore y te argumente por qué eso era así, este, el que te argumente ya te llevó a otro lado. O sea, ya no va a ser como, ya no vas a ser la psicoanalista que solo dijo como de que sí, el monedero es la vagina, ¿no? Y no vas a saber, no vas a tener ni idea de por qué o de si todos los monederos van a ser vaginas a lo largo de tu trayectoria y así, o sea, qué forma tan rara de concluir, pero, o sea, lo que voy es eso, como que es como ser crítica todo el tiempo, aún con las cosas que parecen que están súper aceptadas por todo el mundo.
porque si hay algún momento súper, bueno, al menos para mí, que ahorita hay muchas cosas como de psicoanálisis crítico que se me hacen muy padres por eso, porque se están cuestionando cosas del corazón mismo del psicoanálisis. Entonces, pues eso. Bueno, pues nos quedamos con sus recomendaciones, sus aportaciones y sus esclarecimientos en ciertos términos y la verdad le agradecemos muchísimo su tiempo. No, muchas gracias a ustedes que, pues me esperaron y que aparte están haciendo sus tareas bien raras que deja Fabio. Esto quítenselo al video. Pues igual nada más queríamos volver a darle las gracias, ¿no? Por todas estas aportaciones y creo que también hablo por mis compañeras por decir que fue una muy buena entrevista y de la que pues podemos sacar muchas cosas, ¿no? De la que realmente podemos decir, hemos aprendido, nos hemos quedado con algo y pues en realidad es una gran experiencia el haber, pues podido interactuar de esta forma con usted. No, muchas gracias. Con que se queden con que no todas las psicoanalistas son así de que la represión es tal y así, ya con eso. No sé si aprendieron o si les dije cosas que tenían sentido, pero bueno, al menos va a ser una variante de algo en psicoanálisis. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias Ana y muchas gracias María José. Y ahí Gracias cualquier a cosa, ustedes. pues tienen mi número. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Que gracias. tengan linda noche, bye. Igual, cuídense, Hasta descansen. luego. Bye. Ahí me saludan a Fabs. Claro.